Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre la neuropsicología clínica desde el enfoque de procesos a propósito de un caso clínico. Muchas gracias por estar acá, por conectarse. Un saludo, ¿verdad?, a quienes nos acompañan en la sesión de Zoom y quienes nos van a ver asincrónicamente a través de YouTube. El profesional, ¿verdad?, el profesor que nos va a acompañar en la jornada de hoy es Miguel Ángel Ramos. Él es neuropsicólogo clínico por la Universidad Católica del Norte, cursando el doctorado en psicología por la Universidad Católica del Norte, máster en neuropsicología clínica, cuenta con un magíster en gerontología clínica, postítulos en neuropsicología y demencias, diplomado en neuropsicología y neuropsiquiatría del adulto por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y además es cofundador e investigador principal del Centro de Investigación e Innovación en Gerontología Aplicada, CIGAP, de la Universidad Santo Tomás. Ya, estimado profesor, voy a dejar de compartir y es toda suya la clase. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Espero que estén muy bien. Gracias por asistir a esta clase, a este seminario. Son meses de vacaciones, febrero. Hace calor en la mayoría de los lugares que cada uno de ustedes vive. Y nada, me parece que 264 participantes da cuenta del interés por estos temas que tanto gustan, que a mí tanto me apasionan y que gustoso comparto con ustedes. Hoy día voy a hablarles de un tema que es sumamente importante desde el punto de vista de lo esencial para una evaluación neuropsicológica, ¿sí? Yo esto lo he tocado en algunos otros seminarios y clases, pero nunca he destinado un espacio completo de seminario para este tema, que es la evaluación desde el enfoque de procesos. Bien, yo agregué ahí a propósito de unos casos clínicos, ¿vale? Porque voy a mostrar al menos tres ejemplos cortitos, ¿ya? Para que podamos palpar, analizar y comprender qué es el enfoque de proceso y por qué es tan importante. Bien, dicho esto, quiero comenzar con algo que repito siempre, que es la diferenciación entre un tamizaje cognitivo, un testeo cognitivo y una evaluación neuropsicológica. Bien, estas tres cosas suelen solaparse, suelen verse como algo idéntico y son cosas completamente distintas. Bien, el tamizaje, el testeo cognitivo y la evaluación neuropsicológica se diferencian principalmente en su complejidad y en quién puede llevar a cabo estos procedimientos de evaluación. Un tamizaje cognitivo puede ser llevado a cabo por cualquier profesional con un entrenamiento mínimo. No necesita ser psicólogo ni tampoco neuropsicólogo clínico. Y el tamizaje tiene un alcance que te permite detectar problemas de un punto de vista objetivo. ¿Ya? Detectar y luego profundizar. Te orienta para profundizar una evaluación más profunda. Es bastante útil. El uso de tamizajes, por ejemplo, disminuye los costos asociados a demencia, porque se detecta de manera más precoz un deterioro cognitivo y se permite intervenir también más precozmente. Pero tiene el problema de que es descontextualizado. No está analizando otras variables distintas del rendimiento en el tamizaje, nada más. Y al ser aplicado por cualquier profesional no neuropsicólogo, también las posibilidades de interpretación de lo que uno está observando son más restringidas. Es como si yo les pasara a ustedes una radiografía sin que ustedes fueran radiólogos, probablemente no verían nada, que es lo que nos pasa cuando nos hacemos exámenes. Nosotros miramos el examen y no vemos nada, ¿no? No tenemos los conceptos ni tampoco el entrenamiento para ver en esos exámenes, ¿no? Lo mismo pasa con la evaluación neuropsicológica. Un estadio intermedio es el testeo cognitivo, que está circunscrito para psicólogos con entrenamiento en aplicación de test más complejos, más específicos, ¿vale? Tiene un mayor énfasis psicométrico, es decir, en la cuantificación de los puntajes, en comparar estos puntajes con una norma que está ajustada por edad y nivel educativo, pero aún así sigue siendo descontextualizado. Bien, en cambio, la evaluación neuropsicológica es confirmatoria, por ejemplo, de deterioro cognitivo y demencia o de síndromes neuropsicológicos. Es más bien un proceso reflexivo de un clínico experto en donde se utilizan los test para poder obtener un tipo de información dentro de otro gran conjunto de información
que son las entrevistas clínicas, la observación, el examen mental, la entrevista a los familiares, y entre toda esa información sumamente importante están los test cognitivos que también aportan su información. Es así. Y con toda esa información podemos reflexionar, levantar hipótesis, confirmar esas hipótesis o descartarlas, y con eso subrayo el hecho de que la evaluación neuropsicológica es un proceso más bien reflexivo y no la aplicación de test, como lamentablemente se entiende muchas veces, ¿no? La evaluación neuropsicológica siempre se lleva a cabo de manera activa por un experto en neuropsicología que conoce de modelos neuropsicológicos, de semiología, de un montón de test que puede seleccionar para poner a prueba sus hipótesis. La evaluación neuropsicológica también entonces es un proceso más bien racional de recopilación de evidencia. Hay un montón de test que en algunos casos no nos sirven para nada, pero eso ya lo tenemos que saber desde antes de evaluar un paciente, ¿sí? Hay un montón de escalas que para ese determinado perfil de paciente no nos sirven, y eso lo tenemos que saber antes. Y hay otros procedimientos que sí son más apropiados, ¿vale? Entonces, ese razonamiento en la selección de los procedimientos de evaluación forma parte de la evaluación neuropsicológica de manera principal. Luego, cuando ya tenemos información de las primeras fuentes, ¿no? La anamnesis, la entrevista, algunos test de tamizaje, ya seleccionamos los procedimientos de evaluación que nos van a permitir resolver esas dudas diagnósticas. Luego toca integrar e interpretar, ¿no? Integrar toda la información e interpretar la información. Y el interpretar la información no tiene que ver con reportar cosas como está descendido en memoria, está descendido en lenguaje, porque eso es netamente psicométrico. Es muy de la tradición de la escala Bechdel, por ejemplo, que uno obtiene un puntaje y reporta verbalmente si está normal, descendido o por sobre la norma. Esa lógica no es interpretativa de la neuropsicología. Eso no es interpretación neuropsicológica. Bien. Vamos a dar algunos ejemplos de lo que sí es interpretación neuropsicológica, porque el enfoque de procesos sí nos ayuda mucho en eso. Entonces, el uso de los resultados de los tests o de las pruebas neuropsicológicas siempre implica una interpretación activa. Y esa interpretación activa no se basa solamente en los puntajes. O sea, no nos sirve para el ejercicio reflexivo de la neuropsicología ver solamente los puntajes. Uno puede hacerse una idea a partir de sus puntajes finales, pero si no somos testigos de todo el proceso de evaluación, si no tenemos contacto con el evaluado, va a ser muy difícil que podamos hacer una adecuada evaluación neuropsicológica. También nosotros debemos ser conscientes de nuestros propios sesgos interpretativos, ¿ya? Hay veces que por vacíos de formación o porque tenemos un concepto errado de lo que es la neuropsicología, también llegamos a interpretaciones erradas, ¿sí? Que un paciente, por ejemplo, falle un test de memoria no significa que tiene un trastorno de memoria, por ejemplo, cuestión básica. O que un paciente falle eh, en la reproducción de la figura compleja de Rey, eso no significa necesariamente que tenga una alteración visoconstructiva, ¿no? ¿Por qué? Porque en los test cognitivos hay un sinnúmero de procesos cognitivos que están en juego para que la persona pueda hacer esa ejecución. Por lo tanto, un puntaje no refleja función. Eso es muy importante. Entonces, a veces nos equivocamos en la interpretación cuando tenemos una visión muy simplificada o sobrevalorada de los puntajes. Los puntajes no son representativos de funciones, sino del rendimiento en unos tests. Solo eso. Entonces, la evaluación neuropsicológica solo puede considerarse como tal si ha habido una observación directa del comportamiento del examinado y una interacción directa con él. Y eso es muy importante, lo resalta Mondini en su libro de Metodología de Evaluación en Neuropsicología. La evaluación neuropsicológica tiene distintos momentos. Uno, antes de reunirse con el evaluado, contacto telefónico, recopilación de antecedentes, la anamnesis, ¿cierto? Y luego un momento durante las sesiones con el evaluado y luego un momento después de las sesiones del evaluado. Y en cada uno de estos momentos del proceso de evaluación se hacen cosas distintas, ¿no? Al principio, antes de que nos juntemos con el paciente, podemos mandar algunas escalas, llenar algunas fichas para hacer una idea de la anamnesis, de los antecedentes. Luego, durante las sesiones, complementamos esa anamnesis,
hacemos la entrevista neuropsicológica, buscamos signos y síntomas, aplicamos test y escalas basados en nuestras hipótesis, y luego, cuando ya tenemos la película clara, hacemos una devolución y feedback de lo que encontramos. Después de que el proceso neuropsicológico, de evaluación neuropsicológica finaliza, viene la parte reflexiva. A veces la gente pregunta, ¿por qué la evaluación es tan cara? Bueno, porque después de que usted se va, viene una larga tanda de horas de corrección de test, de integración de información, de reflexión sobre lo observado en la entrevista, la anamnesis, en todas las fuentes de información, para llegar a algo súper complejo que es un diagnóstico neuropsicológico, que como ya entenderán hasta aquí, va muchísimo más allá de los puntajes de los test, ¿no? Particularmente hoy, para este seminario, nos vamos a referir a este puntito, a aplicación de test, que nos va a arrojar, los test nos van a arrojar información de carácter psicométrico, nos van a arrojar información de proceso y de semiología. Y hoy día nos vamos a enfocar en eso, en proceso y semiología. ¿Ok? Entonces, el enfoque de proceso es algo que proviene del Boston Process Approach, cuya autora principal es Edith Kaplan. Entonces, Edith Kaplan se dio cuenta que 2 pacientes, o no sé, 10 pacientes con el mismo puntaje, suelen tener manifestaciones completamente distintas. Por lo tanto, los puntajes son muy limitados en poder dar cuenta de esas diferencias, de esos matices, ¿no? Entonces, la psicometría va hacia el punto final, hacia el resultado, hacia el puntaje total, pero se pierde todo el proceso. Y en el proceso hay una gran cantidad de información que es inclusive mucho más sensible y útil del punto de vista diagnóstico que el puntaje final. Eso ya lo han analizado varios autores. Hay varias propuestas de análisis de proceso para mejorar los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, en el contexto de demencia. Pero eso requiere también más conocimiento del clínico. Entonces, las preguntas que respondió Kaplan son, ¿cómo falla la persona? ¿Por qué la persona falla de esta manera? ¿Y cómo compensa estos fallos? O bien ignora estos fallos. Entonces, el modo en que las personas resuelven con éxito o fallan en los tests nos va a entregar una información sumamente importante para el diagnóstico. Y esta información nos va a permitir cumplir con un aspecto esencial de la evaluación neuropsicológica, que es el análisis semiológico, el análisis de los errores. Hay libros completos destinados a ciertos tests desde el enfoque de proceso, como por ejemplo este, ¿no? Es un libro bellísimo sobre errores en el test de reloj. Hay sistemas de clasificación para distintos tests basados en errores, no en aciertos, en errores. Y estos tipos de errores son muy característicos de ciertos tipos de lesión. Y a partir de esos errores podemos diferenciar dónde están las lesiones. Y es muy parecido a lo que uno leía en libros como El cerebro en acción, con las funciones corticales del hombre, de Alexander Luria, que sirvieron de sustento y motivación para muchos neuropsicólogos, o como lo que uno lee con Jordi Peña Casanova en su modelo actual de 5 bloques funcionales. Ahí está conservada la fenomenología, la esencia, la descripción de los déficits, de los errores y de las conservaciones de los pacientes. El principio de doble disociación, lo que el paciente conserva a pesar del daño cerebral y los errores que sistemáticamente aparecen por efecto de determinadas lesiones. Bien, hay sistemas, como yo les decía, de clasificación basados en errores. Aquí tenemos algunos ejemplos de test de reloj. ¿Cuál es el primer error que aparece en el test de reloj y que es más sensible en el contexto de deterioro cognitivo? Es poner mal la hora. Ese es el primer error que aparece. ¿Ya? Luego aparecen otros errores como omitir los números, sustituir elementos, etc. Para finalmente rehusarse a hacer la tarea. Eso es como en estadios mucho más avanzados. Pero poner la hora mal, que puede ser un solo punto del punto de vista psicométrico, y eso en el total podría no reflejarse como una alteración psicométrica, sí es una alteración semiológica muy importante. ¿Sí? También hay otros errores para el mismo test, el test de reloj, por ejemplo, que se agrupan según funciones, ¿no? Hay errores de planificación, errores conceptuales, errores espaciales, errores disejecutivos, errores semánticos, ¿ya? Y esa clasificación conforma todo el cuerpo conceptual de la semiología y los síndromes neuropsicológicos. Ahora,
A veces los errores se manifiestan de forma diversa, pero apuntan a una naturaleza esencialmente similar. Por ejemplo, este paciente es un médico que tiene un deterioro cognitivo vascular muy avanzado. Se le aplicaron 4 veces el mismo test. Se le aplicó 4 veces el test de reloj. Fíjense, los 4 relojes están malos, ¿cierto? Los 4 relojes son diferentes, pero la naturaleza de fondo, es decir, el tipo de error que el paciente comete, obedece al mismo proceso cognitivo alterado. En los 4 casos, el problema está en la función ejecutiva, ¿ya? A pesar de los ensayos, persisten los errores de naturaleza ejecutiva. Dice, el primer intento distribuye mal los números, ¿vale? Mala planificación, y pone la hora de manera equivocada. Es un error ejecutivo. En el segundo, mantiene la desproporción de la distribución y comete un error perseverativo. O sea, el número 12 lo repite 2 veces. ¿Ya? La perseveración también es un problema ejecutivo. En el intento 3, opta por una estrategia para mejorar la distribución. O sea, utiliza los puntos cardinales, pero equivoca el contenido. O sea, la selección del contenido está equivocada, pero los puntos cardinales en el sitio correcto apuntan a una mejor distribución. O sea, quiere corregir el error anterior, pero aún así falla de otra forma en otro aspecto de la tarea, ¿no? Y finalmente, aquí mejora la distribución, pero si bien la posición de las manillas está en el lugar correcto, la numeración es la incorrecta. Es decir, lo típicamente dice ejecutivo aquí es que estas personas aciertan en aspectos de la tarea, pero equivocan en algunos elementos que son parte importante del todo. Es decir, tienen ejecuciones parciales. ¿Sí? Muy bien en un aspecto, muy mal en el otro. Cuando se hacen cargo luego de ese otro aspecto que estuvo mal, descuidan otro aspecto y van cometiendo errores sistemáticamente. Entonces, 4 ejecuciones del mismo test muestran consistentemente un mismo patrón de errores dice ejecutivo. ¿En qué se parece un perro y un león? ¿Ustedes han aplicado esa tarea o no? La tarea de semejanzas. Bueno, esa tarea de preguntar al paciente en qué se parece un perro y un león es una tarea de abstracción, de razonamiento abstracto. Fíjense que aquí este autor, Lamar, comparó pacientes vasculares o con demencia vascular versus pacientes con demencia por enfermedad de Alzheimer y encontró que si bien desde el punto de vista psicométrico ambos cometían errores, el tipo de error era diferente. El paciente Alzheimer dice es que están vivos. Es un error de categorización semántica. Esa categoría es demasiado amplia para estas dos palabras, ¿no? No es precisa. En cambio, el paciente vascular dice uno ladra y el otro gruñe. Es decir, hay un error de tipo disejecutivo en la tarea de abstracción. Aquí el paciente se sale del set. El paciente no establece una semejanza, sino que establece una diferencia entre los elementos. ¿Ya? Entonces, son 2 respuestas de 0 puntos, pero cualitativamente son 2 errores que apuntan a procesos cognitivos distintos. El paciente Alzheimer tiene problemas amnésicos y problemas semánticos, lo cual explica la naturaleza de ese error en una tarea de abstracción. El paciente vascular suele tener un perfil predominantemente disejecutivo, y esto se ve claramente en el error que comete, en el tipo de error que comete en esta tarea, ¿no? Un error de pérdida de sets. El paciente termina haciendo algo distinto de lo que se le está pidiendo. Entonces, el enfoque de proceso nos permite analizar los errores durante el test. Aquí, por ejemplo, el paciente no puede repetir una serie de números y cambia el orden de los números, la tarea de dígitos directos, cuando le decimos repita los números que yo le voy a decir en el mismo orden en el que yo se los digo. Aquí el paciente no puede hacerlo y cambia los números que uno le dice. En la vida cotidiana, este paciente deja la puerta sin cerrar, olvida las instrucciones que se le han dado, anda preguntando más de una vez lo mismo. ¿Cuáles son los síntomas de este paciente? Síntomas, los pacientes dice aquí, le digo una cosa y luego me pregunta de nuevo. Es como si no escuchara. Eso es lo que dice su familia. Los síntomas, a diferencia de los signos, los síntomas es lo que reporta el paciente, lo que reporta la familia. Los signos es lo que uno observa objetivamente. El paciente llega al box y mira alrededor, todo le llama la atención, se distrae con todos los estímulos durante la entrevista. O sea, todos estos elementos informativos
nos permiten hacer un análisis neuropsicológico más exhaustivo. Aquí claramente el problema apunta a qué proceso. ¿Qué proceso cognitivo estaría manifestando alteraciones aquí? Si consideramos los errores de análisis de proceso, los errores en la vida cotidiana, los síntomas que reporta la familia y los signos que observamos, ¿cuál es el proceso que está alterado en este ejemplo? Los leo en el chat. Exacto, gracias Verónica. No, no, atención. Planificación, ahí nos fuimos bastante más adelante en complejidad, atención, ¿vale? Entonces, justamente memoria. ¿Se dan cuenta? Aquí empiezan a aparecer las diferencias de opinión, porque este conocimiento, particularmente este conocimiento clínico, semiológico y de proceso, no está bien consolidado en las mallas de formación. Se hace mucho énfasis en lo psicométrico, en los puntajes, y no en la observación. Tenemos que pensar al revés, chiquillos. Esto es lo más importante para el diagnóstico. Pero no basta con los errores. Se debe conocer los procesos cognitivos subyacentes responsables del rendimiento cognitivo en cada uno de los tests que nosotros aplicamos. Algunos ejemplos prácticos. Aquí vamos con los videos. ¿Conocen este test? Trail Making Test, parte B. Es uno de los test de funciones ejecutivas más utilizados, ¿no? Aquí la persona tiene que ir uniendo estos círculos que tienen números y letras y los tiene que unir de manera alternada, ¿cierto? 1, A, 2, B, 3, C, 4, etcétera. ¿Sí? Ahora, la única variable psicométrica que registra este test es el tiempo que la persona se demora en hacer el test. Solo el tiempo. ¿Usted cree que eso es suficiente para dar cuenta de la complejidad de la tarea? Claramente no. Claramente, registrar solo el tiempo de ejecución es tremendamente parcial. Fíjense todos los procesos requeridos para hacer esta tarea. Alerta y vigilia. El paciente tiene que estar alerta. Si el paciente está somnoliento durante la tarea, no es que tenga un problema de función ejecutiva. Va a fallar el test, pero por alteración primaria en su capacidad de mantenerse alerta. Es un problema de conciencia. Luego el paciente tiene que prestar atención selectiva. No tiene que dirigir su atención a otros estímulos que no son importantes. Tiene que mantenerse además sostenido en la tarea mientras la ejecuta. Tiene que además hacer un análisis espacial, porque los números y las letras están distribuidos en distintas coordenadas en el campo visual, ¿no? Están a la izquierda, a la derecha, tiene que distribuirse por el espacio. También el conocimiento previo es importante, ¿no? Que el paciente conozca el orden de los números, el orden alfabético, y recién después de todo eso, finalmente, entra en juego la función ejecutiva. Energización, la capacidad de iniciar algo y finalizarlo. Flexibilidad cognitiva, la capacidad de alternar entre varios sets, la capacidad de cambiar ante la corrección, la capacidad de cambiar según las circunstancias. Memoria de trabajo, manipular y mantener la información aquí disponible para su uso. Es decir, el paciente debe mantener aquí la consigna, lo que le estamos diciendo, la instrucción. Monitoreo, tiene que ir dándose cuenta si lo está haciendo bien o no. Hay pacientes que hacen así, 1A, B, no es B, ¿verdad que es alternado? Y cambian. Esa es la única manera que yo tengo de ver que está monitoreando lo que hace. No tengo ningún puntaje para ninguna de estas otras cosas que sí están en juego. ¿Se dan cuenta lo limitado que es el enfoque psicométrico desde este punto de vista? No hay un puntaje para ninguno de estos procesos que están en juego en la tarea. ¿Bien? Entonces, fíjense el video. Y ustedes me dicen dónde está el problema. ¿Se ve el video? Ya.
Bien. Ya. Ok. Ahí recién pude con el botón pause. Excelente. Lo que acabamos de hacer es análisis de proceso. Estamos viendo cómo hace la tarea, cómo responde a las correcciones, si las correcciones surten efecto o no, eh, cuáles son los procesos comprometidos. Yo aquí ya los marqué con una cruz, ¿cierto? Los errores que ella comete son de naturaleza disejecutiva. Ella no está somnolienta, ella se mantiene en la tarea, no atiende a otras cosas, ella percibe los números y letras, ella puede rastrear en el espacio dónde está cada cosa, ella sí conoce el orden numérico y alfabético, porque cuando logra incorporar la consigna, logra hacer dos o tres conexiones, entonces llegamos a la función ejecutiva, ¿no? Ella es capaz de comenzar y mantenerse en la tarea, o sea, la energización está funcionando, no se queda pegada, no se paraliza, no se fatiga, ¿ya? Pero aquí no logra alternar, ¿ya? No logra alternar entre dos sets cognitivos. Ella suele perseverar en un mismo set. Se pasa del uno al 2 o se pasa de la A a la B. Es decir, persevera en un mismo set, no logra alternar entre dos sets. Asimismo, olvida constantemente la consigna y se la tengo que repetir. Por ahí alguien preguntó, ¿es necesario repetirle la consigna tanto? Florencia, es evidente que esta persona se va a pasar en el tiempo. Y hay un principio en neuropsicología que dice así, tú tienes que lograr el máximo rendimiento del paciente. Entonces, claro, yo sé que le falla la memoria de trabajo, ya se notó que le falla mucho, que no mantiene la consigna, que no logra flexibilizar entre dos sets cognitivos. Ya esta prueba ya la falló. Ahora hay que empezar a prestarle apoyos para ver hasta dónde llega. Cuando compensamos su memoria de trabajo, la verdad es que no mejora mucho. Tiene un problema muy serio a nivel ejecutivo, que abarca aspectos más bien dorsolaterales, ¿no? Así como flexibilidad, memoria de trabajo, monitoreo. ¿Ok? Bueno, de esta forma es como tenemos que enfrentar la evaluación desde el enfoque proceso. Reflexión ante la limitación psicométrica de este test. Hay pacientes que pueden cometer muchos errores en el Trade Making Test parte B, pero son rápidos para finalizar el test, por lo tanto figuran con un rendimiento normal. O sea, hay personas que se equivocan 3 veces porque perseveran y no hacen la alternancia, pero lo hacen rápido al final con la corrección, tú les corriges y responden a la corrección y terminan en el tiempo. Entonces la psicometría no logró detectar la alteración, pero sí la observación del clínico. Asimismo, por el contrario, hay personas que están muy enlentecidas y no cometen ningún error de alternancia en el Trade Making Test, pero se demoran mucho y figuran como alteradas. Entonces, ¿dónde está la alteración? El puntaje no nos va a dar esa respuesta. ¿Dónde está la alteración? Aquí parece ser que la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo, al menos un síndrome ejecutivo, hacia allá va la cosa, pero eso lo estamos abstrayendo a partir de la observación del proceso. Nosotros, hay algunas cuestiones bien interesantes de esta línea, como por ejemplo el paradigma de composición. ¿Qué es el paradigma de composición? Es básicamente agregar nuevos índices, por ejemplo, que cuantifiquen errores. No sé si ustedes conocen el test de Bender, el famoso Bender-VIP. Ese lo enseñan en pregrado de psicología. Es un test de dibujo, ¿no? Bueno, la gracia que tiene ese test es que toda la puntuación es basada en errores, ¿cierto? Todo es calificar errores. El gran problema es el cálculo que se hace con esos errores. El resultado es malísimo. El punto de vista psicométrico es muy malo, muy mal aprovechado. Pero la virtud que tiene ese test es que está cuantificando los tipos de errores que el paciente comete. ¿Ya? Y eso es muy bueno. ¿Vale? Entonces, nosotros para el Trade Making Test publicamos esta versión Trade Making Test Black and White que corrige dos problemas. Uno,
que no hay alfabeto, entonces la persona tiene que alternar, pero entre color blanco y negro. Entonces eliminamos el alfabeto del test. ¿Eso qué provoca? Que la educación no influye en el test. O sea, eliminamos el sesgo educativo. Y por otro lado, también agregamos una cuantificación de los errores que el paciente comete. De esa manera, al agregar este componente adicional, estamos asignándole puntaje a el error y al tiempo. Entonces, podemos diferenciar si es un problema ejecutivo, es decir, comete muchos errores, o bien podemos darnos cuenta de si el paciente no comete ningún error y es solamente lentitud. Entonces, ahí el problema sería más bien velocidad de procesamiento y no un problema ejecutivo. ¿Se entiende? Entonces, esta es una manera muy útil, agregar otras puntuaciones. Acá tenemos otro test famoso, el test de reloj a la orden. ¿Lo conocen? El típico test de reloj. Necesito, haga un círculo, imagine que es un reloj, haga todos los números y las manillas indicando las 11:10. Fíjense. Ya. Antes de que ella continúe, para el análisis de proceso, ¿qué tenemos que entender? Los procesos que están involucrados, ¿no? Análisis espacial y el tipo de error asociado a cada proceso. Eso es lo importante. ¿Sí? Praxia visoconstructiva. Esto, por ejemplo, no está en el Tree Making Test parte B, pero aquí sí, porque la persona tiene que reproducir gráficamente una figura. ¿Que proviene de dónde? De sus conceptos, de su representación visual de un reloj. ¿Ya? Entonces tiene que conocer el reloj y tener una imagen del reloj, ¿no? Y tiene que hacer un análisis espacial del tamaño y además luego los aspectos ejecutivos, energización, y tiene que planificar una estrategia. ¿Cómo voy a lograr que la simetría se consiga? ¿Cómo voy a lograr que todos los números queden en el espacio que corresponde? Y al mismo tiempo la memoria de trabajo tiene que mantener la instrucción completa, un círculo con todos los números, que sea un reloj con las manillas apuntando a las 11:10. Vamos a ver cómo le va. El test de reloj tiene mucha sustancia semiológica. Hay que analizarlo muy bien. Mírenla. Miren cómo va. Ya. Ok. ¿En qué proceso está la alteración, colegas? ¿Qué creen ustedes? ¿Se queda dormida? ¿Se distrae con otras cosas? Ok. Memoria de trabajo. ¿Por qué memoria de trabajo? ¿Por qué planificación? ¿Dónde ven eso? Eso es finalmente lo que tenemos que explicar en el informe. Se olvidó de la hora, es decir, tiene una retención y manipulación parcial de la instrucción. Ella está convencida que son las 11:40 y acierta en esa creencia que ella tiene, pone bien la hora. El tema es que no es la información precisa, no es lo que se le pidió. Hay asimetría en la distribución, tampoco hizo la estrategia de los puntos cardinales, ¿se dieron cuenta? No puso 12, 3, 6, 9, sino que partió de aquí, en filita, ¿vale? Es un error sutil. Este error le va a descontar un punto, ¿ya? Un punto. El tema es que ese punto menos no se va a reflejar como una alteración en el puntaje. Pero todos aquí estamos viendo que su memoria de trabajo está fallando, ¿o no? Entonces, ¿tiene o no tiene alteración? ¿Qué pesa más? ¿El puntaje del test o lo que estamos observando y argumentando desde el enfoque de proceso, desde la semiología? Lo que observamos, los diagnósticos son clínicos. Ahora, si yo tengo esta observación, veo el error y me doy cuenta que el puntaje de este test
no logra cubrir ese error, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que buscar un test que sí puntúe este tipo de error y agregarlo a la evaluación para que se refleje psicométricamente también. Entonces aquí el problema está en la planificación y en la memoria de trabajo. Muy bien. Otro ejemplo. La misma señora copia la figura de rey. Aquí el test de figura rey puntúa qué tan bien se dibujan los dibujos y qué tan bien posicionados están. Pero la tarea necesita un montón de otras cosas. Entre esas, planificación. ¿Cómo voy a hacer que las figuras queden distribuidas de manera simétrica? Es muy parecido a la figura, al reloj. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la memoria de trabajo está con mucho menos carga, porque la instrucción es copie el dibujo y toda la información está ahí, frente a sus ojos. No tiene que manipularla aquí. En el test de reloj, la instrucción es más larga. Tiene que mantener la información acá y hacer lo que tiene que hacer manteniendo toda la información. Si en la tarea del test de reloj mostró errores de tipo o que apuntan a la planificación, ¿ustedes creen que en este test se van a ver esos errores? Lo más probable es que sí, porque este test también requiere planificación. O sea, ya tenemos una hipótesis. Va a haber consistencia en cuanto a fallar en la planificación. Veamos. Efectivamente se cumple lo que estamos pensando. Esta estrategia no es la mejor. ¿Cuál es la mejor estrategia para dibujar la figura de rey? Partir por el rectángulo y desde ahí hacer todas las figuras. Fíjense cómo ella dibuja. Es muy desordenada. No parte por el rectángulo, no finaliza una figura y empieza a hacer otra. Aquí como que se estructuró un poco, pero luego van a ver que se desestructura. Miren, pasa derecho. Ya, ahí va a ser el triángulo y no termina el triángulo. Se va a la línea del medio. Ahora sigue con ese diamante y no termina el triángulo. No finaliza el diamante y se va a la línea vertical. Probablemente al final de la tarea, esta persona, ¿cuántos puntos tenga? Un puntaje normal. ¿Por qué? Porque no tiene alteraciones en la reproducción de las figuras, ni tampoco están mal ubicadas las figuras. Por tanto, el puntaje va a ser normal. Pero ¿estamos viendo o no estamos viendo problemas de planificación aquí? Lo estamos viendo. Y estos problemas que estamos viendo aquí, también los vimos en otra tarea, en la tarea del reloj. Por lo tanto, consistentemente, esta persona, cuando necesita usar planificación, empieza a manifestar los errores. ¿Se entiende? ¿Se entiende ese análisis de proceso? Perfecto. Planificación. Una tarea parecida. La tarea, la reproducción la figura semicompleja en neurosis. Aquí tenemos otro paciente distinto, pero nosotros como neuropsicólogos ya sabemos los procesos involucrados en hacer esta tarea. Y también sabemos los tipos de errores que la persona va a cometer. Veamos a este paciente. Está súper fuerte el audio. Ahí sí. Miren, yo le hago ese dibujo para que lo copie, analicen el dibujo. Ya se ve que la mano izquierda no la puede usar, ¿cierto? Lo cual ya nos sugiere algo. ¿Qué nos sugiere eso? Silla de ruedas, mano izquierda sin poder utilizar. En la figura, sí, ACV Rocío, correcto. Hemisferio derecho alterado. ¿Ok? Hemisferio derecho alterado. Muy bien, Carolina. ¿Y qué pasa cuando hay una lesión de hemisferio derecho en las tareas de dibujo? ¿Cuál es el componente o el proceso que se altera?
el que estamos viendo. ¿Qué está haciendo el paciente? ¿Qué está haciendo el paciente con su dibujo? ¿Qué es lo primero que llama la atención? Motriz, me dicen por ahí, no logra imitar, Israel se aproxima, Laura se aleja, espacialidad, no se da cuenta, la distribución. Fíjense, miren, visoconstrucción, visoespacialidad. ¿Cómo se llama este síndrome? ¿Ah? En mi pares. Miren, para él está listo, ¿ya? Las lesiones de hemisferio derecho se caracterizan por anosognosia. Los pacientes no se dan cuenta del error, primera cosa. Y lo segundo, fíjense que los componentes de la figura están. Aquí se ve el cuadradito, pero mala configuración. Aquí se ve esta figura de acá, se ve allá. Pero ¿y qué pasa con el lado izquierdo de la hoja? Tan blanco. ¿Cómo se llama este síndrome? Hemi, exacto, heminegligencia. Es una alteración de atención espacial. El paciente desatiende el hemicampo izquierdo. El paciente puede ver, pero no atiende a ese lado. Y del libro dibuja todo cargado hacia el lado derecho, concentrado aquí. Hay problemas de integración de la figura, pero las partes están, pero mal distribuidas en el espacio y aglutinadas en un solo lado, ¿cierto? Entonces, aquí, ante la misma tarea, el problema no está en la función ejecutiva primariamente, está aquí, en el análisis espacial de la figura, es decir, tiene una heminegligencia, que es muy característica de lesiones parietales derechas. Bien. Bueno, otro autor, y con esto termino, habla de los paradigmas de satélite. ¿Qué es un paradigma de satélite? Que consiste en incluir variantes complementarias a la tarea principal. ¿Para qué? Para diferenciar un proceso de otro. Entonces, por ejemplo, existe el test de la figura, o sea, del reloj, ¿cierto? Que tú le pides a la orden, haga un círculo e imagine que es un reloj, haga todos los números, etcétera. Y también luego le puedes aplicar lo siguiente, copie el siguiente dibujo. Y tú le pones ahí el reloj para que lo dibuje. Entonces, con esto tú puedes diferenciar los componentes ejecutivos de los componentes visoconstructivos, por ejemplo. En la figura de rey, un paciente que tiene una mala ejecución de la figura de rey, tú puedes agregar un componente satélite que sea un rectángulo y le dices, mire, desde este rectángulo, tú le pones el rectángulo dibujado y le dices, ahora copia el dibujo. Los pacientes disejecutivos mejoran considerablemente el dibujo de la figura rey cuando le pones una estructura inicial. El problema primario en un paciente disejecutivo es la desestructuración. Si tú le das un margen de estructura, el rectángulo, el paciente mejora considerablemente en el test. Pero los pacientes con apraxia visoconstructiva no mejoran con ese rectángulo. Entonces, ese componente satélite adicional te permite diferenciar los distintos procesos involucrados en la tarea. ¿Ya? Bueno, colegas, eso fue esta pequeña clase sobre, este pequeño seminario sobre el enfoque de procesos, su aplicación, su utilidad, su tremenda importancia y su subvaloración, debo decir, porque de estos temas se habla muy poco. Pero esta en esencia es la neuropsicología clínica que todos aspiramos a que ustedes aprendan. Para eso, lo dejo invitado al diplomado, a la segunda versión del diplomado de especialización en neuropsicología clínica en adultos, evaluación, psicometría y semiología, que tengo el placer de dirigir. El precio, colegas, está agotado y los profesores son de lujo. Son todos neuropsicólogos clínicos con mucha experiencia en lo que ellos hacen. Tenemos profes de Estados Unidos con postdoctorado, con una experiencia clínica invaluable. En nuestra primera versión nos fue muy bien y esperamos mejorar aún más para esta segunda versión. Así que quedan cordialmente invitados y atento yo quedo a sus consultas y comentarios. Bien, eso ha sido todo por mi parte. Los escucho, leo sus preguntas y también activen el micrófono y levanten la mano y respondo a las preguntas que tengan. Bueno, eso es, pues, colegas. Muchas gracias.
Muy bien, profesor. Muchas gracias por la excelente ponencia. Invito entonces a que nos adentremos en este nuevo momento de la sesión, que es el momento, como bien decía el profesor también, de las preguntas. Así que pueden levantar la mano aquí en la plataforma y vamos a estar dándole espacio a sus preguntas y cuestionamientos, también a través del chat. Muy interesante la ponencia, muchas gracias, dice María Teresa. Ivonne, gracias, muy buena exposición. Tengo la mano levantada de María Dolores. María Dolores, dígame. Buenas tardes y muchas Buenas tardes. felicidades por esta exposición clara y muy ilustrativa. Gracias. Mi cuestionamiento es si la evaluación neuropsicológica es adecuada para los niños con discapacidad Ujú. intelectual, sordera, ceguera, problemas neuromotores graves, por ejemplo, espasticidad. Esa sería mi pregunta. Excelente. Bueno, muy buena pregunta, María Dolores. Efectivamente, la evaluación neuropsicológica, dos cosas. Puede aportarnos muchísima información en cuanto a procesos cognitivos y su desarrollo, ¿ya? Pensando en el tipo de paciente que tú me preguntaste. Y esa información la podemos utilizar para procesos de rehabilitación, por ejemplo. Eso sí es súper importante. Como también es importante señalar que no para todos los pacientes la evaluación neuropsicológica es apropiada. Por ejemplo, en mi terreno, en las demencias, un paciente con una demencia moderada, la mayoría de las veces no se justifica una evaluación neuropsicológica, ¿vale? No nos va a aportar mucha información, salvo que utilicemos procedimientos sumamente ajustados para evaluar aspectos muy básicos de una función. Y hay algunos tests que se dirigen a eso. Por ejemplo, el Mini-Mental Sever. El Mini-Mental Sever es un Mini-Mental modificado que está diseñado para pacientes con mucho deterioro. Ahora, ¿por qué es importante evaluar a un paciente con mucho deterioro o un niño con un trastorno con neurodesarrollo o con alteraciones motoras? Porque necesitamos saber en qué nivel está el desarrollo de sus funciones, ¿ya? Y también necesitamos saber, en el caso del paciente con demencia, cómo podemos dirigirnos a él, a un nivel muy básico, muy sensorial, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos, no? Entonces, la evaluación neuropsicológica nos puede aportar esa información. Ahora, en ese tipo de pacientes, la evaluación neuropsicológica puede ser quizás muy distinta a como nosotros la conocemos. Hacer una evaluación formal aplicando tests como los que conocemos puede no ser aplicable, pero sí otros procedimientos. Por ejemplo, la evaluación neuropsicológica se puede basar en la observación. No te olvides que la evaluación neuropsicológica es el proceso reflexivo que hace un clínico experto sobre un montón de fuentes de información. No hace referencia a los tests. Una evaluación neuropsicológica puede prescindir de test. ¿Mm? Puede basarse en observación. Nosotros en la clínica donde yo me entrené, nos conectábamos online con los pacientes y los veíamos vía Zoom en sus casas, haciendo cosas en su casa. Y esa es una excelente fuente de información. O sea, ver a una persona cocinando, fantástico. Ahí podemos ver qué tipo de errores comete, porque teniendo el conocimiento clínico semiológico, podemos entender cuáles son los procesos alterados. Desmenuzando una actividad diaria en cuanto a los procesos que se necesitan para esa actividad, también podemos llegar a una conclusión neuropsicológica. Y podemos además desarrollar estrategias compensatorias a esos errores. Eso ya es algo que se llama evaluación para la rehabilitación, ¿ya? Que es una evaluación más centrada en la funcionalidad. ¿Ya? Así que sí, sirve, y mucho, pero muy ajustada a lo que conocemos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Por aquí nos consultaban por el Daniela Gómez. Dice, hola, ¿podrían volver a nombrar el libro sobre la entrevista en neuropsicología que se mencionó al Mo- principio? Mondini dice, te lo muestro. Ahí, creo que dejé de compartir, ¿no? Sí, ahora, profesor, ahora puede compartir. Mondini.
tenemos este libro, mira. Ouch, perdón. Producir como ventana. Ahora sí, y comparto. Ya. Este es un libro de Morris Friedman y Kaplan sobre análisis neuropsicológico de test de reloj. Es muy bueno, ¿ya? Muy bueno. Luego tienes este otro, este que está aquí, Metodología en Evaluación Neuropsicológica, una aproximación interpretativa. Este libro es súper distinto a los típicos libros de neuropsicología, porque este libro hace mucho énfasis en la entrevista neuropsicológica, el análisis semiológico, ¿ya? El enfoque de proceso, las etapas de la evaluación. O sea, es muy abocado a eso, a lo clínico clínico, ¿ya? No es un libro de un manual de síndromes, no es un manual de test, no. Es un libro más de clínica neuropsicológica, ¿ya? Y los otros libros, hay otro de Kaplan que se llama eh, El enfoque de proceso, el enfoque de proceso de Boston, The Boston Process Approach, una guía interpretativa, Edith Kaplan. ¿Ya? Ese está en internet, se puede conseguir por ahí, de distintas formas, ¿vale? A ver, voy a leer las preguntas del chat, porque hay muchas. Lo mismo quería preguntar sobre los jóvenes con TEA, también es muy útil en pacientes con TEA, en pacientes con trastornos neuropsiquiátricos, en pacientes con esquizofrenia. La verdad es que el alcance de la evaluación neuropsicológica es muy amplio, ¿ya? Así que sin duda que sí. Carolina, tiene su mano levantada. Carolina Andrea Santander. Hola, buenas Carolina, noches, Miguel Ángel. hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Primero que todo, agradecerles a ustedes por el espacio. Y en segundo lugar, comentarte, bueno, yo soy terapeuta ocupacional y recientemente estoy empezando como a involucrarme en estos procesos más desde la funcionalidad del cerebro en estudiantes de educación superior, ¿sí? Como para entender un poco más desde el origen de las problemáticas ocupacionales que ellos tienen, que es principalmente el ámbito académico, ¿sí? Mm. Y me he dado cuenta que hay un millón de test, los he ido mirando por ahí, pero quisiera preguntarte cómo observas tú ese ámbito de actuación, que si bien yo no soy psicóloga, por supuesto, pero sí me llama la atención la cantidad de alteraciones que son más de tipo episódicas en ellos, relacionados con las funciones ejecutivas, relacionados, por ejemplo, con los procesos atencionales, de memoria, concentración, que impactan de manera muy negativa en su proceso académico y, por supuesto, en su avance curricular. Entonces, quisiera saber tu opinión al respecto y agregado a eso, a propósito del test del reloj, que me llamaba la atención eso porque me pasó en una situación particular que apliqué el MOCA y el estudiante no conocía un reloj. Entonces, claro, se le descontaron todos los puntos ahí mismo y ahí él me decía, es que no sé, ¿cómo era el reloj? ¿Lo hago cuadrado? ¿Lo hago redondo? Le decía, un reloj con manillas. ¿Dónde van los números? Una persona X. De hecho, estaba Claro, haciendo un entrenamiento. Entonces, me llamó la exacto, atención eso y para como saber también desde dónde lo están mirando ustedes. exacto. Bueno, excelente pregunta, Carolina. Eh, si bien la neuropsicología clínica es una subespecialidad de la psicología, eh, los terapeutas ocupacionales son muy importantes en los procesos de evaluación y de rehabilitación sobre todo, ¿ya? Hay un concepto intermedio que se está acuñando que es la cognición funcional, ¿ya? Cognición funcional, ¿no? Cómo los procesos cognitivos están involucrados en tareas de la vida cotidiana. Hay libros muy interesantes. Yo pienso que los terapeutas ocupacionales son muy importantes en esa frontera, ¿no? En la ocupación en sí. Los neuropsicólogos hacemos evaluaciones más de procesos cognitivos, ¿ya? En el setting, ya la evaluación neuropsicológica, como se conoce,
Y también hacemos abstracciones e inferencias sobre lo que ocurre en la vida cotidiana. Básicamente en rehabilitación lo que aspiramos es a predecir cómo se va a comportar una persona en la vida cotidiana dependiendo de las actividades que tiene, ¿no? En este caso, en tu contexto que tú describes, el tema del el ámbito académico, ¿no? Entonces, sí, para los terapeutas ocupacionales tienen de su formación quizás menos formación en cuanto a procesos neuropsicológicos que los psicólogos, que sí son más fuertes en eso, ¿ya? Pero creo que ambos se necesitan para llevar a cabo una buena evaluación, sin duda, porque es algo muy complejo, ¿ya? De verdad que es complejo. O sea, yo quiero que estas clases que hago reflejen lo complejo que es y que se saquen la idea de que un test te va a arrojar un diagnóstico neuropsicológico, porque eso no es así. No es así, aunque aparezcan ahora, por ejemplo, software que dice que en 10 minutos de que una persona se autoponga en la pantalla y responda unos tests va a tener un diagnóstico cognitivo. Eso no es posible. No es posible porque, bueno, quizás más adelante sí. O sea, basta que un conjunto de neuropsicólogos les ponga este conocimiento a una inteligencia artificial y capaz que en el futuro lo puedan hacer automáticamente, ya, un computador. Pero hoy día no tiene ese nivel de complejidad para hacer esta inferencia y para contextualizar la información, ¿ya? Y la segunda pregunta, Carolina, que ya se me olvidó porque la memoria de trabajo tiene su límite, era referida a, dame una pista. Ah, el test de reloj, ya. Bueno, tu alumno del test de reloj no creo que tenga una agnosia que esté provocándole ese déficit. Lo que pasa es que los test tienen que actualizarse también, ¿ya? Yo el otro día iba caminando por la calle y se las dejo tirada por ahí. Yo iba pensando, el test de reloj va a morir porque la gente joven ahora ya no utiliza ese tipo de reloj. Entonces estaba pensando algo así como en un test de dibujo de la casa, así como dibuje una casa con 2 pisos y un estacionamiento y con 5 ventanas. ¡Pam! Haga la tarea. La casa es más universal, ¿no? Y se parece en cuanto a procesos de reloj. Pero claro, el concepto de reloj, como el que exige el test de reloj, está, está desapareciendo prácticamente, ¿no? Esa representación conceptual de reloj no va a estar más adelante. Entonces, capaz que haya que jubilarlo al test de reloj, así como algunos andan jubilando al Minimental, por ejemplo. Así que toda la razón. Ese test quizás no es apropiado para ese alumno, para esa persona, porque es muy joven y no tiene el conocimiento conceptual del reloj. Entonces está bien, hay que aplicarle otro test que mida funciones ejecutivas y procesos parecidos y que no tenga ese sesgo de conocer un reloj para poder hacer la tarea, ¿ya? Así que esa es mi respuesta, ¿vale? Ahora, los terapeutas. Fíjense que yo a veces mando al paciente a un terapeuta para que le evalúe la funcionalidad en su casa. ¿Ya? Imagínate en contexto de demencia, evaluar la funcionalidad es la mitad del diagnóstico. Entonces los psicólogos ocupamos escala. Y le preguntamos a la familia, ¿usted considera que maneja los medicamentos? Y las familias igual están sesgadas. Si están con problemas emocionales, los familiares subvaloran o sobrevaloran la funcionalidad desde su percepción. Entonces, es mejor, cuando tengo dudas, miren, vamos a mandar un TO para que vaya a la casa y vea si usted puede cocinar, si puede manejar sus medicamentos, si es capaz de salir a la calle, llegar al supermercado, comprar sola, manejar el vuelto. Y después de esa información invaluable que el TO nos puede proporcionar, recién nos vamos a jugar con diagnóstico. ¿Ya? Así que somos muy importantes los dos en ese sentido. ¿Vale? Los neuropsicólogos, Cecilia dice, visualiza en consideraciones futuras las generaciones del último siglo, dado que los últimos 25 años los niños y jóvenes viven en la era digital. Sí, hay mucha innovación en evaluación neuropsicológica. De partida hay distintos settings. Ahora se puede evaluar vía Zoom. La pandemia nos dio estas tecnologías y rápidamente salieron tratados y guías clínicas de cómo hacer evaluación vía Zoom. Yo hago evaluación vía Zoom a muchos pacientes que no están aquí en Antofagasta. Y es fantástico, me encanta. También se están haciendo digitalización de test, incorporando indicadores de proceso. Hay un paper que salió por ahí muy interesante sobre el test de reloj, que la persona dibuja el reloj en una pantalla y automáticamente te cuantifica unos cuantos errores que son sensibles. O sea, rendimiento y errores. Así que eso se viene. Se viene sin duda la incorporación de tecnología, de inteligencia artificial, se viene en tema de evaluación neuropsicológica. ¿Ya? En general se utilizan tests que no están validados en Chile. ¿Qué tan importante es la evaluación? La evaluación es súper importante, pero más aún es poder hacer una evaluación neuropsicológica. Entonces,
cuando no hay test que son buenos y no tienen normas chilenas, aplicamos las normas más próximas, por ejemplo, normas argentinas, normas colombianas, normas mexicanas, y si ya no hay normas latinas, bueno, aplicamos normas gringas y nos fijamos en otras cosas. Nos fijamos en que una alteración significativa va a estar muy desviada del puntaje normativo, y lo otro es la clínica. Justamente, los enfoques de proceso, los errores, eso nos va a dar más información que el puntaje, ¿ya? No es como el Bachelor, los tests que se utilizan en neuropsicología están buscando más bien déficits. En cambio, los test de inteligencia están buscando rendimientos hacia arriba, ¿no? Los test cognitivos son en general sencillos, los que ocupamos nosotros. Entonces estamos buscando que la persona falle en tareas sencillas. ¿Qué más? Encefalopatía, bibliografía. Bueno, no sé si hay más preguntas. Aprovechemos la instancia, estimados y estimadas. Mientras yo leo lo que puedo. Por cierto, reiterar los Israel. agradecimientos ahí que están dejando en el chat. Muchas gracias. Israel levantó su mano. Voy contigo, Israel. Hola Miguel Ángel, muchas gracias por Hola, la Israel. exposición. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con la realidad de Chile en relación a la oferta que se entrega, sobre todo con las capacitaciones respecto a test, que en el último tiempo Instagram me ha estado como invadiendo como de distintos institutos que ofertan las capacitaciones en ADR, en AVO2, y que nos filtran en realidad qué profesionales pueden tomar finalmente esas capacitaciones. Yo acá en Arica conozco el caso y es mi sobrino que fue avalado por una profesora de educación física, que es diplomada en un diplomado en TEA. Eh, y quería preguntarte más bien, ¿qué riesgos asociados se encuentran producto de estas evaluaciones que están realizando quizás profesionales que no se encuentran capacitados o que no tienen la formación de pregrado necesaria, por ejemplo, para realizar una correcta observación clínica? Porque si bien pueden obtener puntajes y los reportes que entregan pueden haber tablas con los puntajes y los resultados, pero ¿qué riesgos hay en esa práctica? Es un tema súper... Gracias, Israel, por la pregunta. Qué bueno que lo planteas porque ese es un temazo. Todo esto se presta para negocio. La educación online abre muchas puertas para que este negocio sea rentable. Sin ir más lejos, aquí hay muchos conectados. Multiplica eso por un valor mínimo, es harta plata. Por lo tanto, la tentación es grande. Y me consta que hay muchas ofertas de cursos, de cosas que atañen a disciplinas muy especializadas y complejas, y que el perfil de ingreso es súper alto. Por ejemplo, súper amplio, psicólogos, profesores, arquitectos, y tú el título, diplomado en neuropsicología. Entonces, el riesgo de eso es que se desvirtúe la disciplina y que se incremente el falso positivo. O sea, que los diagnósticos errados se incrementen considerablemente, ¿vale? Ese es el riesgo más importante. Por eso es que hay que organizarse. Yo dejé de hacer clases en algunos programas de magíster porque me di cuenta que el perfil de ingreso era muy amplio y yo tuve discrepancias con eso. Bueno, esas discrepancias no fueron escuchadas, así que tuve que renunciar al magíster porque no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando allí. Y claro, al menos los diplomados que yo dirijo, yo pido que sean psicólogos, psiquiatras, neurólogos, terapeutas, ahí, ¿no? No un perfil amplio, porque justamente hay que respetar las fronteras disciplinares, ¿no? Y eso es súper importante. Ahora, también se ha ido creciendo en cuanto a la conformación de cierta formalidad. En Chile hay ahora una sociedad chilena de neuropsicología clínica, ¿ya? Y hay que cumplir con ciertos requisitos para ser parte de la sociedad chilena de neuropsicología clínica, ¿no? Y esas formalizaciones van a ir creciendo con el tiempo, ¿no? Para ejercer la neuropsicología, aprovecho ahí de responder otra pregunta que aparecía en el chat. Claro, como no hay neuropsicólogos, se está aceptando gente con diplomado para cargos de neuropsicólogo, que para el nivel de desarrollo yo creo que está bien por ahora, pero luego eso va a ser cada vez más complejo. Magíster, si tomamos algo el estándar de Estados Unidos, por ejemplo, se necesita un postdoctorado en neuropsicología para ser neuropsicólogo, o sea, una cuestión sumamente exigente, ¿ya? Lo que se está esperando acá es que
las personas tengan formación de posgrado, magíster, postítulo, diplomado, y que también tengan una instancia práctica de supervisión, o sea, que sean supervisados por alguien, ¿no? Que tengan horas de supervisión clínica, en el fondo, ¿no? Que tengan experiencia de llevar casos, de que sean supervisados por un profesor y que acredite esas horas de práctica supervisadas, ¿no? Entonces, ha pasado el tiempo y el embudo se ha ido achicando en cuanto a exigencias, ¿no? Es cada vez más exigente y así tiene que ser, ¿no? Considerar también que la neuropsicología es una disciplina joven. En Chile al menos tiene poco desarrollo comparado con otros países de América Latina, pero eso se está corrigiendo. Está corrigiendo y debería ser así, ¿no? Pero ese es el mayor riesgo Israel, ¿no? Así que, ojo ustedes también, la oferta a ustedes también les llega por todos lados, ¿no? Si una oferta de programas de magíster o de curso de neuropsicología no te muestran los profesores, huye. Si no te dice quién te va a hacer clase, ni loco, o sea, tienes que ver quién te está haciendo las clases, ¿no? ¿Quiénes son los profes? Y hay cursos de todo, o sea, me acuerdo de uno de neuroempoderamiento maternal, una cuestión así. O sea, porque la palabra neuro vende mucho. Neurocoaching, neurotarea, neuroenvejecimiento, anda a saber tú. Neuro todo. Entonces, la oferta en lo neuro es muy amplia, pero hay que tener cuidado, hay que ver los programas, hay que revisar los profes, la certificación, la empleabilidad de esos programas, quién lo dicta, la certificación, en fin, ¿no? Así que eso, muy buena pregunta, Israel. Hay que ir resolviendo esos temas de a poco. Profesor, ¿le parece si finalizamos con la Sí, consulta de Arelis? ya, perfecto, sí, es tarde. De Arelis, ¿Arelis? te escuchamos. Eh, Buenas Arelis, noches, profesor. Muchas gracias por hola. esta oportunidad. Yo no soy psicólogo como tal, estoy estudiando psicología, estoy en el 5º trimestre. Sin embargo, Ujú. igual me gusta este tipo de actividades, puesto que soy sexóloga. Entonces, viendo todo lo que usted está explicando, me llama la atención de qué manera las alteraciones de las funciones ejecutivas pueden incidir en lo que es el desempeño sexual de las personas que así la presenten. Y hablando un poco de lo que usted estaba mencionando hace poco, justamente por eso estudio la carrera, porque he visto como mucho intrusismo, ¿verdad? En lo que es la parte de, tanto de la psicología como de la sexología. Entonces dije, bueno, vamos a estudiar la carrera como tal de psicología para ir afinando las cosas que uno puede ir viendo en consulta. Entonces también por eso estoy en este espacio. Esa es mi Ujú. pregunta y lo demás, bueno, es el aporte, profesor. Muchas gracias. Bien, Arelis. Bueno, la función ejecutiva en particular, como ya lo demostró en su revisión Adele Diamond en ese mítico artículo que publicó en Nature sobre funciones ejecutivas, ahí hay un muy buen ejemplo de lo importantes que son para todos los ámbitos del ser humano. O sea, las personas con mejor función ejecutiva tienen más adherencia al tratamiento médico, son más estrictos con su dieta, logran más objetivos, tienen éxito académico, éxito marital, económico. La función ejecutiva es clave. Y en lo sexual, bueno, no soy experto en eso, pero se me ocurre que al igual que como las adicciones, por ejemplo, y otros ámbitos, la función ejecutiva tiene un rol importante, por ejemplo, en lo emocional, en regular la ansiedad, en regular la expectativa, en manejar la fantasía, etcétera. O sea, toda nuestra capacidad de fantasear, de entusiasmarnos con algo, de no ponernos nerviosos, tiene que ver con un proceso cognitivo, con un conjunto de procesos cognitivos que se llaman funciones ejecutivas. Así que creo que el alcance, la conexión va por ahí, por ese lado, ¿no? Mira, y curiosamente los pacientes con daño cerebral adquirido comienzan a tener serios problemas sexuales en su vida íntima, con su pareja, muchos se quedan solos. La soledad es un gran problema como consecuencia de una lesión cerebral. Se rompe el matrimonio, la pareja no entiende los cambios asociados a la lesión cerebral, o bien se aburre de que el otro no sea la persona con la cual se casó. Y entonces, claro, tú necesitas el cerebro para poder tener una vida íntima, formar familia, resolver problemas en conjunto, en fin. Y gran parte de ello, la función ejecutiva, sin duda. Ahí debe estar el nexo. Bueno, son muchas preguntas, no las puedo responder todas. Muy interesantes los temas que han puesto sobre la mesa.
Les agradezco la tremenda participación en estos meses de vacaciones. Y hay que seguir con el sorteo, Rodrigo, ¿no? Exacto. Sí, Vamos con el sorteo. muy bien. Agradecemos, ¿cierto?, la Dejo compartir. participación, las preguntas. Muchas gracias. Vamos a cerrar bien, ¿cierto?, el momento de grabación. Lo vamos a dejar hasta acá. Recordarles que esta misma grabación va a estar alojada, ¿cierto?, en nuestro canal de YouTube. Somos Adipa, donde también tienen y disponen de una batería enorme de otros seminarios también a los que pueden acceder. Muchas gracias.